Continuamos profundizando la palabra de Dios que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. Si bien vamos a leer los tres versículos 28, 29 y 30, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Señor, una vez más, muchas gracias, Señor, por poder estar aquí reunidos, este lindo grupo de tus hijos esta mañana. Queremos, Señor, acudir a la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos ilumine, para que en lo personal me ayude, Señor, a explicar lo que tu palabra misma dice, Señor. Señor, no queremos añadir ninguna palabra de hombre porque no tiene sentido, porque no vale para nada. Señor, son simplemente opiniones personales y, Señor, y eso no tiene poder, y eso, Señor, no es el propósito, Señor, nuestro de expresar o de enseñar, Señor, a nadie, sino solamente lo que dice tu palabra. Pedimos, Señor, que en esta mañana podamos concentrarnos en tu palabra, en tu persona, Señor. Y, Señor, bendice, Señor, también a las maestras, Señor, con sus niños, con sus alumnos, para que también de su corta edad puedan comprender lo que tu palabra dice. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. La presencia de Dios. La presciencia de Dios. La semana pasada estuvimos profundizando lo del versículo 29, parte B, que también los que predestinó para que fuésemos, estuvimos considerando el propósito por el cual Dios nos conoció, por el cual Dios nos llamó, nos predestinó, para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y decíamos el gran privilegio que tenemos nosotros los creyentes, de dar gloria a Dios por Jesucristo. Él es el primero entre muchos hermanos. Él se dignó a llamarte hermano, a vos y a mí. Y en lo que continúa en cuanto a la comprensión de este versículo, como ya aclaramos la semana pasada, que para poder entender un poquito mejor, comenzamos por la mitad del versículo. Hoy vamos a tratar de detenernos en el comienzo. A los que antes conoció, también los predestinó. Aquí Pablo procede a marcar el progreso de la salvación de Dios, reconociendo algunos eslabones irrompibles en la cadena de la obra salvadora de Dios. Muchas veces nosotros hablamos de la justificación y profundizamos la justificación, el ser declarado justo. Después hablamos de lo que es la santificación progresiva o proceso de santificación y profundizamos eso. Y también hablamos de la glorificación. Pero en el plan de la salvación de Dios, todo es una misma cosa para Dios, como vamos a ver en esta mañana. Por eso que Pablo trata de remarcar o reconocer que son eslabones irrompibles en la obra redentora de Dios, en la obra salvadora de Dios. No podemos separar, quizás nosotros los separamos para profundizar, para detenernos, para poder entender mejor lo que es cuando la Biblia habla de la justificación, santificación y glorificación. Pablo estaba hablando acerca de la obra redentora del Señor que abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado por el tiempo. Nosotros sí, pero Dios no. Por eso bien dice, como ya lo hemos leído, a los que antes llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, toma el versículo 30, lo que había dicho ya en el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En nuestro entendimiento humano, limitado, por cierto, nos cuesta entender eso, pero para la mente de Dios está todo resuelto. Es todo, muy fácil, es todo muy completo y se cierra el círculo de la obra redentora de Dios.
Por eso que Pablo es como que presentara ciertos eslabones irrompibles de la obra redentora de Cristo, de la obra salvadora de Dios. Y entonces, nosotros lo que aquí vemos es que en la obra redentora de Dios, Él abarca desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque ella consumó la obra, ella terminó la obra. El saber que hoy vos y yo hemos sido declarados justos, has sido declarado justo, justa, gracias a Dios. También tenés por cierto que vas a ser declarado, vas a ser glorificado, vas a ser glorificada por la gracia y la misericordia de Dios. Ya es un hecho para Dios. Porque a los que antes conoció, dice también a estos predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen, como vimos la semana pasada, de su Hijo Jesucristo. Él te conoció desde antes de la fundación del mundo. Y te eligió, te seleccionó. Y dijo, este va a ser mi hijo, esta va a ser mi hija. Para que sea, esta persona va a ser conforme a la imagen de mi Hijo verdadero, de mi Hijo Jesucristo, del unigénito. El que fue 100% Dios, pero 100% hombre también al mismo tiempo. Y que fue perfecto. Y vamos siendo, mientras tanto, en este proceso de santificación, cada vez más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Como dije hace un momento, ¿cómo logramos eso? Por trabajar mucho, por trabajar desde temprano hasta tarde, con la pala, con el pico, en una oficina o enseñando en un aula, etcétera, etcétera. No. ¿Cómo cada vez podemos conocer más a ese Dios? ¿Cómo podemos ser cada vez más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo? Conociendo su palabra, nutriéndonos de su palabra, memorizando su palabra, aplicando a nuestra vida su palabra. Y el Espíritu Santo, obviamente, haciendo su obra, llevando a cabo esa santificación progresiva, que también es por su gracia, no es por nuestros logros. Pero nosotros tenemos, sí, una responsabilidad, que es, como hijos de Él, conocerle más. ¿Cómo? A través de su palabra. No es almacenar conocimiento intelectual. Yo conozco la Biblia casi de tapa a tapa, de punta a punta. Yo me sé, pero cientos, por no decir miles de versículos de memoria. Eso no te hace conocer más a Dios. Conoces la Biblia, conoces lo que dice la Biblia. Pero conocer a Dios, como decía Pablo, he aprendido, he sido enseñado en el caminar diariamente con Cristo, es aplicar ese conocimiento a tu vida diaria. En una situación X, en una situación límite, ¿cómo respondes? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cuáles son tus acciones? Ahí ves si realmente Dios es lo más importante, si el Espíritu Santo controla tus emociones, controla tu voluntad. Toda la palabra de Dios está dirigida a nuestra voluntad y nuestra voluntad debe manejar nuestras emociones. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo y para que su Hijo sea obviamente el primogénito entre muchos hermanos. La redención comenzó con la presencia de Dios, presencia de Dios. La redención empezó con la presencia de Dios. Vos y yo como creyentes, primero que todo, Dios te conoció mucho antes de que vos naciese. Mucho antes. Cientos, miles, por decir algo, de años antes que vos naciese. Antes que vos fueras formado o que usted fuera formada en el vientre de su madre. Mucho antes. Porque la salvación no es iniciada por nuestra decisión. No fue iniciada la salvación o cuando Dios nos declaró justos por mi decisión, por tu decisión. Fue mucho más, mucho tiempo antes. Él te conoció, Él te llamó, Él te predestinó con un propósito para que fuese conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para que glorifiques el nombre de Jesucristo. Para que sea Él el primogénito, Él el que reciba toda la honra y toda la gloria, como veíamos la semana pasada. Ni vos ni yo iniciamos esa decisión de elegir, de ser hijos de Dios, de que Jesucristo sea nuestro Señor y Salvador. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, enseñan claramente que la fe y el arrepentimiento son esenciales para la salvación.
y contribuye en el primer paso que nosotros debemos dar en respuesta a Dios. Pero es interesante notar que la fe y el arrepentimiento no son los que inician la salvación. No son los que inician la salvación. Pablo está representando aquí el plan de salvación desde la perspectiva, desde la óptica de Dios. Por eso es que la fe ni siquiera es mencionada en estos dos versículos de Romanos 8. La fe no es mencionada por Pablo. ¿Por qué? Porque él está presentando o representando el plan de salvación de Dios desde la perspectiva de Dios. No existe absolutamente nada en la naturaleza del hombre que lo disponga a confiar en el Dios contra el cual se está rebelando. No hay nada en nuestra naturaleza carnal, en nuestra naturaleza pecaminosa, que nos disponga a confiar en el Dios, el cual para nosotros es nuestro enemigo. Lo hemos leído ya, capítulo 5 de Romanos, versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Por qué siendo enemigos? Por naturaleza somos enemigos de Dios. También conocemos bien lo que dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira por naturaleza. Nuestra naturaleza carnal dice, no hay nada atractivo para confiar en Dios. No hay nada que pueda, llamarme la atención para confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi enemigo. Porque yo soy su enemigo. No quiero saber, como dice el Salmo, no quiero saber nada con Dios. Fuera Dios. Dicen eso en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Por lo tanto, no puedo, como muchos enseñan, yo decidir como ser humano si voy a confiar en Dios o no voy a confiar en Dios. La decisión esa no comienza en mí. Eso es lo que enseña la Biblia. Toda persona no salva está ciega y muerta espiritualmente. Por lo tanto, no cuenta con fuente alguna dentro de sí misma para tener fe salvadora, fe genuina. Si vemos lo que dice Efesios 2:1, lo conocemos muy bien. Y Él os dio vida a vosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo podemos nosotros, estando muertos en delitos y pecados, decidir si vamos a aceptar a Dios, si vamos a confiar en Dios, si vamos a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida? Imposible, por la razón misma de que estábamos muertos en delitos y pecados. También nos dice en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Desde que nacemos del vientre de nuestra madre, nacemos muertos espiritualmente. Desde nuestra concepción estábamos muertos en delitos y pecados. Y aún cuando nacemos físicamente, continuábamos muertos en delitos y pecados. Y no podemos entender las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros son la locura, porque no las podemos razonar, no las podemos entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Alguien tiene que darnos vida. Alguien tiene que generar esa vida. Y es lo que leemos en Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. También nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4,
versículo 4. En los cuales el Dios con minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En los cuales el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Estábamos ciegos, muertos en delitos y pecados. ¿Cómo vamos a tener facultad alguna para poder decidir si confiar en Dios o no? Si creer en el Señor Jesucristo o no. Si tener fe y arrepentirnos. Si Dios no toma la iniciativa. Si vemos el ministerio de Jesús, al comienzo del ministerio de Jesús, según el Evangelio de Juan, capítulo 6, 37 y 44, dijo Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. Y ninguno puede venir a mí, dice. Nuevamente. Si el Padre que me envió no le trajere. Más claro, imposible. Dios toma la iniciativa. Dios Padre toma la iniciativa. Y lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que Dios te conoció mucho antes de que vos nacieses, de que vos fueras formado en el vientre de tu mamá. Mucho antes. Y él decidió voluntariamente apartarte, llamarte, apartarte, para que vos seas conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y todo gracias a sus méritos. Porque ni siquiera aún así, habiéndonos elegido, después habernos dejado decir, bueno, ahora yo ya te elegí y ahora hace obras buenas, dignas, para que yo tenga misericordia de vos y para ver si realmente vos calificás y así podés ser conforme a la imagen de mi Hijo. No, todo por su gracia. Nos eligió por su gracia, nos santifica por su gracia y como estamos viendo en esta mañana, nos va a glorificar por su gracia. Ya nos glorificó. Nosotros todavía no se ha cumplido el tiempo para nosotros, pero Él ya está, es una obra consumada. Es una obra completa. Por la gracia y misericordia de Dios. Como cantamos hoy, quizás por un tema de poesía, le paso todo el tiempo muy feliz. Y realmente, literalmente, si me tomo de todas esas palabras, de cada una de esas palabras, en ese verso, tendría que decir quizás no paso todo el tiempo bien feliz. Pero sí puedo estar gozoso siempre del Señor. Porque son dos cosas distintas que nosotros entendemos bien claramente por la palabra de Dios. Pero no es decir que estamos cantando una herejía, sino se entiende la idea porque habla del gozo varias veces. Y sí debemos estar gozosos en el Señor, porque el Señor nos exhorta, nos anima, como ahí Pablo lo hace en Filipenses 4, que debemos regocijarnos en el Señor siempre. Y después también en Santiago dice que cuando estamos en diversas pruebas debemos tener por sumo gozo. En el Señor siempre nos podemos gozar. Las circunstancias no nos hacen siempre muy felices, pero en el Señor podemos gozarnos siempre. Y saber esta realidad, conocer esta realidad, estar convencidos de esta realidad. Porque podemos escuchar una y otra vez este estudio y mejor explicado quizás, seguramente. Pero tenés que estar convencido. Porque de acuerdo a tu teología es como vos vas a vivir cada día. Esa es una realidad. De lo que vos estás convencido, así vivís cada día. Por eso en la medida que conocemos más a Dios y que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y poner en práctica su palabra, cada día vamos a ser más semejantes a la imagen, o más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una realidad que no podemos cambiar. Es así. Por eso debemos convencernos que la palabra de Dios es lo que realmente necesitamos para conocerle a Él y alinear nuestra vida, nuestro carácter a su voluntad, conforme a su voluntad. Y realmente eso produce mucho gozo, a pesar de que muchas veces las cosas no van a salir, como ya hemos estudiado y profundizado versículo 28 de Romanos 8.
¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo y siempre va a ser usado para nuestro bien. Y por eso Santiago dice, tener por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas. Porque el Señor sabe qué cosas necesitamos pulir nosotros en nuestra vida. Y qué cosas que nosotros muchas veces creemos que estamos bien, que somos fuertes, y no somos fuertes para nada. O no estamos firmes para nada. Cuando viene la prueba nos damos cuenta que somos una plumita, una cáscara de nuez en el medio del mar. Y Dios lo sabe todo. Dios ya lo conoce todo. Pero nosotros no. Y el Señor, en su gracia y misericordia, nos muestra y nos convence de decir, mirá cuánto te falta en esto todavía. Mirá cuán débiles estás en esto. ¿Vos pensabas que tenías esto resuelto? No, te engañaste. Fíjate que tomado mi mano, conociendo, necesitas conocerme más. Necesitas, digamos, vivir más en serio la vida cristiana. Poner en práctica mi palabra. Confiar más en mí. Yo tengo el control de todas las cosas. Nada me toma de sorpresa. Yo te conocí antes que vos fueras formado en el vientre de tu madre. Y yo ya porque te escogí, por la razón que te escogí, te justifiqué, ya te glorifiqué. Tenés toda esta vida física para ser cada vez más semejante a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Y después yo voy a terminar la obra, como dice Filipenses 1:6. Yo te voy a completar esa obra que vos no terminaste con mi ayuda. Con mi ayuda en el proceso, necesitas de mi ayuda, necesitas de mi gracia. Pero vos tenés que obedecer, vos tenés que cumplir con tu responsabilidad. Pero no es que en cumplimiento de esa responsabilidad humana vamos a obtener más favores de Dios. No, es realmente como producto, consecuencia del gran gozo de poder comprender esta realidad, esta verdad. Fui elegido, como acabamos de leer en la palabra del Señor, siendo enemigos de Él, estando muertos en delitos y pecados, siendo aborrecedores de Él, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Impresionante. Eso realmente da gloria a Dios. Da gloria a Dios, porque si entendés eso no puedes atribuirte nada. ¿Qué te vas a atribuir? ¿Qué me voy a atribuir? ¿Qué mérito alguno? Ninguno. Dios es el que me amó, como dice en Juan 13, hasta el fin. Dios te amó hasta el fin. Y Dios es el que tomó la iniciativa. Dios quiso salvarte. La fe salvadora se origina en Dios. Lo sabemos muy bien, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Si vemos en la primera carta de Pedro también, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Elegido, elegido, según la presciencia de Dios Padre. Gloria sea al Señor, gloria sea a Dios. Gloria sea a Él. Todo le debemos a Él. Y aquí Pedro comparte la misma realidad que Pablo, ya sea en Efesios, como aquí en Romanos, como estamos estudiando. Elegido según la presciencia de Dios Padre. ¡Qué gozo! Por eso es lo que realmente te da gozo. A pesar de que no siempre las cosas salen como nosotros planificamos o deseamos. Pero en el Señor nos podemos gozar de esta verdad que no hay nada que lo pueda cambiar. Esa es otra verdad que debemos conocer bien y que debemos estar seguros, como dice Pablo, persuadidos de esto. Dice ahí en Filipenses 1:6. Esto no se refiere a que simplemente fuimos vistos antes, sino más bien a una elección predeterminada por parte de Dios. No es que te vio antes, o vos viste, como decimos nosotros, sí, yo lo vi, lo tengo visto a esta persona. No se refiere a eso, no es simplemente eso, sino a una elección predeterminada por parte de Dios. Se trata del conocimiento de una relación estrecha predeterminada.
Una relación voluntaria, pero también íntima, estrecha. Y veamos algunos ejemplos. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, dice Dios a Jeremías. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Lo que estamos diciendo recién. Antes que vos fueras formado en el vientre de tu madre, ya Dios te conocía. Impresionante, impresionante el conocimiento de Dios. Predeterminado, o sea, con un conocimiento que tiene que ver con una relación estrecha. Bueno, Jesús dijo también en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. También vamos a Hechos 2:23. Todos conocemos bien el discurso de Pedro. En el versículo 23 dice: Hechos 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A este, Jesús, el Mesías, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Determinado, la idea básica de este término se refiere al establecimiento de toda clase de fronteras o límites. Establecimiento de toda clase de fronteras o límites. Consejo se utilizaba para designar un cónclave, un lugar o una junta donde se encontraban o se reunían los cardenales para elegir un papa. Y la idea acá de este consejo tenía que ver con algo oficial para tomar decisiones. Era un consejo determinado, dice Pedro, entregado por el determinado y consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ambas palabras incluyen la idea de una intención de la voluntad. No es algo casual, no es algo que vos cruzaste en la vía pública y viste a una persona y después decís, sí, creo que alguna vez te vi. No, tiene que ver con la determinación de la intención que nace de la voluntad propia. Fue intencional que Dios te eligió, que Dios te conoció cuando todavía no había sido formado en el vientre de tu mamá. Anticipado conocimiento. Aquí sería el sinónimo de presciencia. Ese conocimiento preciso, completo, desde antes que fuere concebido o concebida. En otras palabras, Pedro equipara el plan predeterminado a la preordenación de Dios, a su presciencia. Plan predeterminado o la preordenación de Dios. Dios fue intencional cuando pensó en vos, cuando te eligió a vos, cuando te llamó a vos, cuando te predestinó a vos. Intencional, voluntario. Muchas veces, quizás pensamos, o algunas veces pensamos, en nuestra ignorancia, pobre Jesús, lo que tuvo que sufrir. Pobre Jesús que, como dicen muchos, ¿no? Actualmente, no se pudo defender. Mirá, fue tan bueno que terminó en una cruz. Y sabemos por lo que la palabra de Dios, sí, eso, como dijo Jesús. O sea,
hay consecuencias de quienes procedieron ahí por su propio pecado, por las decisiones que tomaron, pero sabemos que ante todo estaba predeterminado por Dios. Había una determinación, había un consejo voluntario, preordenado por Dios Padre. Dios quiso, obviamente, voluntariamente, entregarse por vos y por mí. En el seno mismo de la Trinidad o Triunidad, Dios quiso que Jesucristo, su unigénito, fuera quien pagara con su vida lo que vos y yo debíamos pagar por nuestros pecados. Él diseñó ese plan. Pero Él, antes que se cumplieran los tiempos de que Jesús viniera, se hiciera hombre, Él ya te había elegido. Fue una preordenación de Dios. Dios decidió. Dios predeterminó. En el consejo ahí de la Trinidad decidieron que elegirte a vos, elegirme a mí. Anticipado conocimiento. Presciencia de Dios. Preordenación. También tiene una connotación de amor por anticipado. Dios te eligió en forma de expresar su amor. No había nada bueno, no había nada que le incentivara a amarte, más que su gloria misma. Qué bueno, qué cosa buena había en vos. Aún no habías nacido y cuando Él sabía que cuando nacieras vos y yo, no íbamos a hacer otra cosa que ser enemigos de Él, aborrecerlo a Él y vivir en esclavitud del pecado. ¿Qué cosa buena podía, ver en nosotros de antemano para decir, esta persona quiero elegir, por esta persona voy a pagar, por esta persona va a pagar mi hijo en la cruz del Calvario, por esta persona su cuerpo va a ser partido, por esta persona su sangre va a ser derramada? ¿Qué cosa buena había en nosotros? Nada más que pecado. Y Dios demostró ese amor de una forma anticipada. Nos dice acá el texto de Romanos 8:29, porque a los que antes conoció. Conoció es una palabra compuesta que significa mucho más que saber algo por adelantado. Es mucho más que saber algo por adelantado. En las Escrituras, conocer alude con frecuencia a la idea de una intimidad sexual y otras veces para referirse a una relación de amor. Podemos ver solamente algunas citas. Génesis 4:17. Y se conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y conoció Caín a su mujer. La misma palabra es usada en Amós 3:2. Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dios conoció a Israel en el sentido especial y único de haber predeterminado que esa nación sería su pueblo escogido. También en el libro en el Evangelio de Mateo, sobre el relato del nacimiento de Jesús. Versículo 25. Mateo 1:25. Pero no la conoció, leamos el versículo 24. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En la misma palabra, no conoció, no tuvo relaciones íntimas con María, hasta tanto nació Jesús. Por lo tanto, María siguió siendo virgen hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando enseñaba a las multitudes, empleaba la misma palabra allí en Mateo 7:23.
Versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nunca tuve una relación íntima con ustedes. Nunca tuve una relación de amor. Nunca fueron mis hijos. Nunca los llamé. Nunca los predestiné. Nunca estuvieron en el proceso de santificación. Nunca estuvieron en ese proceso de cada día ser más conforme a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Nunca, jamás. No importa lo que hiciste. Por eso muchas veces decimos, no importa la cantidad de veces que hayas asistido a una iglesia, por más que haya sido la denominación bautista, evangélica, etcétera, etcétera. No pasa por la cantidad de veces que asististe a una iglesia. No pasa por la cantidad de veces que leíste la Biblia. No pasa la cantidad de veces que escuchaste un mensaje. Pasa por si realmente tenés esa relación personal con Cristo. Si realmente sos un hijo o una hija de Dios. Genuinamente. Si Él te concedió esa fe salvadora. Que tan solamente Él proporciona. Por eso es que es una salvación tan segura. Porque todo depende de Él. Todo lo hizo Él. Así como te justificó, así te glorificó. No se cumplió todavía en nuestro tiempo, en nuestra línea de tiempo. No llegó ese día. Pero va a llegar. Dios lo aseguró. Ya Dios lo prometió. Por lo tanto, podemos estar seguros, como hemos visto una y otra vez, de que la salvación no se puede perder. Dios, como veíamos la semana pasada en Apocalipsis, Dios no está con un gran borrador ahí, con un gran liquid paper, borrando, no, este se portó muy mal hoy, esta semana fue horrible, lo voy a borrar acá del libro de la vida. Y como estudiamos la semana pasada, cuando Dios ahí dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser algo, por decir milésima, o sea, es una medida como para nosotros indivisible de tiempo. Yo me acuerdo cuando todavía no conocía a Dios, cuando todavía era un religioso, y como le tenía miedo a la muerte, y no entendía esta verdad absoluta, tan clara acá en la palabra de Dios, porque no era su hijo todavía, y tenía miedo de que me muriera y que me fuera al infierno. Pensaba en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice un pestaneo, de pedirle perdón a Dios para que todas mis cuentas estuvieran arregladas, entonces así poder entrar al cielo. No tenés tiempo a nada. Sí. O sea, no haces la diferencia a esperar esa milésima de segundo, por decirlo de una forma, pero no, es mucho menos que milésima de segundo. Es algo, es como, digamos, una medida indivisible. Es un instante. Y no tenés tiempo a arreglar tus cuentas con Dios si vas a esperar ese momento. Entonces, por la gracia de Dios, obviamente, después dejé de ser religioso y Él me salvó y me justificó. Y hoy puedo estar seguro de que así como me justificó, también me va a glorificar en un momento, en un instante. Eso sí que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo ahí. Pero se refiere justamente a eso. El átomo, o sea, es usada la palabra átomo ahí, pero muchas veces el átomo, el hombre como que puede llegarlo a dividir, pero en realidad es algo que no se puede dividir y que tan solamente es una medida que Dios tiene y que nosotros no lo podemos comprender. Pero la idea es esa, en un instante, en un momento, a la cual no vas a ni vos ni nadie vas a poder arreglar tus cuentas con Dios en ese instante. Y habiendo dicho esto, qué bendición tan grande poder saber con certeza de que Dios no está anotando y borrando, anotando y borrando, anotando y borrando. No. Es lo que ya conoció, nos anotó. Los que llamó, ya los anotó. No se cumplió todavía nosotros la glorificación. Ya es cuestión de tiempo. Para Dios ya está, ya completó. Ya completó la obra. La obra de Jesús en la cruz fue completa y suficiente para todo ser humano, para poder ser salvo. Y la obra de que Dios llevó a cabo de salvación, lo mismo. Ya nos justificó, Él nos va a glorificar
En la eternidad pasada, en la eternidad futura, somos glorificados. Sí o sí, porque Él lo dice, porque Él lo promete. Entonces, volviendo al tema de conocer, tiene que ver con esa relación íntima, ya sea en la Biblia se ha usado para tener una relación íntima entre un hombre y una mujer, pero también es la relación íntima que Dios tiene con nosotros, sus hijos, su pueblo. Así lo fue con Israel y también nosotros hoy con su iglesia. Él realmente te conoció, Él te conoce. Y también vayamos a 2 de Timoteo. Segundo de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Como leíamos en Mateo 7:23, Jesús un día va a decir seguramente a los religiosos, me imagino yo, aquellos que creyeron que por asistir a una iglesia son sus hijos, aquellos que quizás por leer mucho la Biblia, por estudiar la Biblia solamente, son sus hijos, aquellos que tuvieron distintos ministerios y piensan que por esa razón, por haber tenido un cierto ministerio en la iglesia, son sus hijos. Y Dios, Jesús, va a decir en un momento, nunca te conocí, nunca te conocí. Apartate de mí, hacedor de maldad. Nunca fuiste mi hijo, nunca te llamé, nunca tuvimos una relación estrecha, nunca fui tu salvador, nunca fui tu Señor, nunca. Tu propio yo fue tu Señor, tu ego fue tu Señor. Todo lo que hiciste en nombre mío solamente fue para alimentar más tu ego, para sentirte, para aplacar tu conciencia. Pero nunca fui tu Salvador, nunca fui tu Señor, nunca fui tu amo, nunca estuviste sumiso y humilde a obedecer cada uno de mis mandamientos, nunca. Nunca te conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. En cambio, qué bendición tremenda tenés vos y yo, todos aquellos que somos sus hijos verdaderamente por su gracia y por su misericordia, por su amor infinito, como hemos leído acá en 2 de Timoteo 2:19. El Señor, Dios, nuestro Señor Jesucristo, conoce a los suyos. Yo soy el buen pastor, leemos hoy en Juan 10:14. Yo conozco mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios te conoce, te conoce desde antes, como dice aquí en Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Qué bendición tan grande
es conocer, saber, entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oremos. Señor, muchas gracias por tu bendita palabra. Señor, como oro siempre, Señor, quiero que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine a cada corazón, a cada hermano, Señor, para que comprenda tu palabra, a pesar de mis debilidades, a pesar de que no soy el mejor expositor, Señor, pero sí puedo confiar en el poder absoluto de tu palabra, en el poder absoluto del Espíritu Santo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseña, Señor. Y que cada día, Señor, podamos realmente, como dice el salmista, tener sed, tener hambre de tu palabra y poderte conocer más, Señor, pero no solamente, como hemos dicho una y otra vez, no solamente de incrementar nuestro conocimiento intelectual, sino que ese conocimiento sea aplicado a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Señor, ayúdanos a conocerte más y a vivir más conforme a tu voluntad. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por su